Si quiere la presentación. Bien, buenas tardes a todos, a todas, compañeros del Centro Estatal de Cancerología. En nombre de la doctora Lourdes María José Méndez Salazar, directora del Centro Estatal de Cancerología y de la Facultad de Enfermería, la licenciada Liliana Córdoba, y de toda el área de enfermería, calidad e investigación, pues les damos la más cordial bienvenida a todo este programa de capacitación que se generó para el año 2026, en el cual iniciamos este mes de enero en esta fecha de 26 al 30 de este mismo mes para reforzar sobre el conocimiento de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Hoy nos acompaña y le agradecemos la presencia la maestra enfermera Raúl. Gracias, Ibarra. Raúl Gracia, que nos va a hacer favor de ser nuestro primer ponente para el día de hoy. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad para todos los que estén presentes. Gracias por su asistencia, que esté de manera virtual. Y ahorita, conforme va llegando la gente de manera presencial, pues activamos los recibos. Bienvenidos e iniciamos. Gracias. Hola, muy buenos días. Esperando que me estén escuchando. Mi nombre, como ya me presentaron, es Raúl Graciano. Hoy me toca participar agradeciendo al Departamento de Enseñanza por su cordial invitación. En las jornadas del día de hoy, que son dos pláticas, pues vamos a iniciar con el tema de acciones esenciales para la seguridad del paciente, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hacer un énfasis sobre qué es lo que hay en la cuestión de la investigación, por qué la importancia. Vamos a ver un poco de la casuística, tanto de México y lo más relevante que podemos ver acerca de estas acciones o metas, antes también así se les llamaba. Posteriormente vamos a dar hincapié a analizar cada una de las metas, que es las jornadas completas que vamos a estar analizando. A mí me compete solamente la primera, que es identificación correcta del paciente. Creo que son temas muy sencillos que podemos ir analizando. Si alguien gusta participar o tener alguna participación, pues es bienvenida, ¿sí? Entonces, como sabemos, pues la falta de seguridad en estos procesos, en la atención de la salud, nos ha llevado hoy en día a que le produzca daño a nuestros pacientes. Por lo tanto, se ha llegado en ocasiones a que esto cobre vidas y en otros dejará secuelas que posteriormente nos va a generar afectaciones personales, familiares y laborales de forma considerable que después repercuten de forma significativa en el costo en la institución como tal. Para atender este programa, como ya sabemos, existen diversas acciones en el ámbito internacional que se han ido trabajando a manera más particular, tanto con campañas, acciones y metas, además de estrategias que se ponen en marcha año con año para poder resolver esta problemática. Como conocemos, en México el 2% de los pacientes hospitalizados mueren, pero el 8% sufren algún daño a causa de efectos adversos, perdón, relacionados con el tema que es la seguridad del paciente. Sin embargo, se estima que el 62% de este tipo de eventos adversos son prevenibles. Como podemos observar en esta tabla, es un estudio descriptivo que se hizo en la Ciudad de México en los hospitales particulares y de gobierno donde se ven las diferentes acciones esenciales y su porcentaje en cómo se está trabajando, que es muy diferente a donde nosotros nos contemplamos que somos de segundo nivel por la cuestión de algunos factores que vamos a estar analizando. Como nos lo marcan diferentes instituciones relacionadas a la salud, pues la seguridad del paciente se define como la atención libre del daño accidental, asegurando el establecimiento de los mismos para un sistema y procesos operativos que minimicen como tal la probabilidad del error y maximicen la probabilidad del impedimento como tal. Como ya les habían comentado, pues hay muchas instituciones que trabajan acerca del tema. También está relacionada la Comisión Internacional, donde ella identifica, mide y comparte diferentes estrategias para la práctica de la buena práctica y evalúa o todo lo relaciona a la calidad y a la seguridad de los pacientes.
Obviamente todo eso está regulado con objetivos internacionales que nos permiten organizar a las diferentes áreas para su correcto abordamiento. En México tenemos el Sistema Nacional de Certificación del Establecimiento de la Atención Médica, que es el Consejo de en Salubridad General, que se promovió en el 2009 con metas internacionales, que era el anterior nombre que tenían estas atención esencial. Como tal, son prioridad para la certificación de cualquier establecimiento que brinde atención médica como tal. Comprendiendo todo esto, pues vamos entonces a iniciar que la seguridad del paciente, ya lo venimos hablando, pues es una primicia fundamental de la calidad del servicio. Se ha convertido en una estrategia primordial en cualquier sistema de salud a nivel nacional. Con el propósito de disminuir la concurrencia de los daños, pues se ha conformado estas estrategias llamadas seguridad del paciente y ya están promulgadas en el Diario de la Federación Oficial desde el 8 de septiembre del 2019 aquí en México, para los diferentes institutos y centros que dan atención a los pacientes. En contraparte, pues podemos encontrar que sí tenemos ausencia en la calidad de esta atención, por lo cual se va a ver reflejado en diferentes tipos de magnitudes, como el servicio inefectivo o ineficiente, accesos limitados a los servicios de salud, prestaciones y servicios, así como el incremento en los costos, quejas médicas y administrativas, alguna insatisfacción de la población usuaria y también los profesionales de salud. Y esto pues nos va a afectar en la credibilidad de nuestra prestación como servicios a la salud que brindamos a nuestros usuarios. Deficiente imagen institucional y sobre todo, que es el punto principal de esto, pérdidas humanas y financieras como tal para las instituciones. Como les comentaba, pues estas metas internacionales de seguridad o actualmente llamadas acciones esenciales de seguridad del paciente, pues son estas 7. Hoy vamos a abordar, mi compañero y yo, la correcta identificación del paciente y la comunicación efectiva como tal. Como identificación del paciente, comprendemos que es la manera correcta y estandarizada que tenemos a los pacientes que se atienden en el instituto o en el centro, por parte de todo el personal, garantizando el servicio de manera efectiva y su tratamiento a la persona correcta, que esto es lo fundamental que tenemos que comprender. El personal de salud debe de identificar al paciente en el momento que ingresa para su atención con los dos identificadores más comunes, que serían el nombre completo y fecha de nacimiento, que sería día, mes y año. Posteriormente a ello, todos los documentos que se generen durante el proceso de atención deben contener los datos de identificación establecida, como ya les mencioné, nombre del paciente, la fecha de nacimiento y en algún registro de la institución que se tenga como tal, ya sea aquí como la cédula del paciente. Es importante que nosotros contemplemos que nunca se debe utilizar la identificación del paciente como el número de cama, el tratamiento como tal, en este caso pues el tratamiento, el esquema de quimioterapia, no lo podemos relacionar a cosas a situaciones que nos puedan dar como tal algún problema en el futuro para la identificación del mismo paciente como tal. Si nosotros tuviéramos un algoritmo para poder llevar la identificación del mismo, este es un ejemplo de cómo sería la identificación del paciente que se va a hospitalizar, que entra por vía de admisión. En este algoritmo, pues vamos a observar los diferentes compañeros o profesiones que están relacionadas en el servicio como tal o en el hospital. Vamos a describirlos como va el algoritmo. En un inicio, la trabajadora social de admisión tiene que recibir al paciente procedente del domicilio o de la consulta externa con una solicitud de internamiento previa del médico. Como segundo punto, pues vamos a verificar los datos de identidad del paciente en la base de datos como tal. Posteriormente, vamos a solicitar el apoyo administrativo de admisión o de trabajo social para que ellas elaboren un brazalete definitivo de identificación con los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento, número de registro, género y código de barras, grupo sanguíneo y factor RH. Todos estos datos es importante que el personal los
corrobore de manera verbal con el paciente o familiar por diferentes circunstancias que puedan suceder o en ejemplos. Y si es posible que todo esto se corrobore con un documento oficial, ya puede ser el acta de nacimiento o credencial INE. En el siguiente punto sería que se trasladara al paciente al servicio donde se ingresa y se entrega a la responsable, que en este sería la enfermera, con el expediente en mano, el expediente clínico en mano, la hoja frontal, que aquí sería la hoja de admisión, y el estudio socioeconómico, si es posible, añadido. Posteriormente, como responsable, enfermería tendrá que recibir y verificar el ingreso del paciente, los datos de la hoja frontal que sean correspondientes al paciente y al brazalete que trae el mismo. Se confirma de forma verbal como una segunda verificación con el paciente que los datos del brazalete sean correctos. En caso de que la incapacidad En caso de que tenga alguna incapacidad del paciente, pues entonces vamos a recurrir al familiar para que él nos pueda corroborar la información. Es importante que nosotros coloquemos un brazalete en nuestro paciente, ya sea en la opción 1, muñeca izquierda, derecha o cualquiera de los tobillos. Aquí sí lo hacemos como tal en el servicio de urgencias y entonces nosotros vamos, si va a pasar a cirugía y va a ser una mastectomía, pues como sabemos, pues vamos a tomar una vía periférica del lado contrario y asimismo donde va la vía periférica vamos a tomar o vamos a colocar el brazalete como opción. En 8, elaborar el membrete cabecera desde el expediente electrónico. Esto ya es cuando el paciente sube a piso en esta situación y entonces la jefa de piso elabora con expediente clínico y corroborando algunos datos con el familiar para poder elaborar este documento. Por último, se va a registrar la colocación del brazalete, así como el nombre completo de la persona que corrobora los datos. Por último, tanto el profesional médico como los enfermeros se realizará la identificación del paciente preguntándole su nombre completo nuevamente, la fecha de nacimiento y se coteja con el brazalete. Es importante que todos estos parámetros se tengan cubiertos antes de iniciar cualquier procedimiento clínico o médico como tal. La misma norma nos ofrece que no tenemos que hacerlo hasta que esté completo. No podemos administrar cualquier tipo de medicamento por cualquier vía. Tenemos que esperar que esto sea corroborado antes de administrar sangre, realizar cualquier procedimiento o que lo mandemos a algún estudio de gabinete como tal. Incluso para las compañías de nutrición, todo esto va muy relacionado a que esté completamente verificado la identidad del paciente para proceder a los diferentes servicios que están interlazados en el cuidado del paciente. Este sería un algoritmo en el ejemplo que sería si entrara a un servicio directo. Yo me basé en una guía que tiene el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, por eso dice unidad coronaria, pero esto sería igual como si aquí ingresara a pediatría, como lo hacen los niños o como lo hacen en los adultos. Primeramente, aquí el responsable sería el médico que decide que ingrese a la unidad o al servicio como tal, a la hospitalización, pero es importante que nuestro paciente pues traiga la solicitud del internamiento y la nota de ingreso. Posteriormente, se le va a informar al Departamento de Trabajo Social para que realice su ingreso, elabore la hoja frontal, agregue el estudio socioeconómico y el brazalete definitivo del paciente. La trabajo social o de admisión elaborarán el brazalete como lo hicimos en el anterior caso, con todos los datos que ya lo hemos analizado. Es importante que cada dato sea corroborado como una segunda parte de verificación de manera verbal con el familiar y, si es posible, cotejarlo con un documento oficial. Se le va a entregar el brazalete a la enfermera responsable del paciente, que ahí vamos a revisarlo como tal, entre trabajadora social o trabajadora de admisión a enfermería. Posteriormente, se realiza la identificación del paciente y se pregunta el nombre. Lo mismo se vuelve muy repetitivo, pero es parte fundamental para que no se pueda, que la competencia no se vuelva entorpecer y vamos a cometer un error al no identificar a los pacientes como tal. Posteriormente de que se hace la identificación del pie de cama con los datos correspondientes del paciente, pues entonces ya podemos integrar todas las indicaciones médicas para poder realizar el cuidado
pertinente a nuestro paciente. Sí. Entonces, este es el spot que se tiene a nivel de gobierno federal sobre la primera meta esencial sobre la identificación correcta de los pacientes. Como tal, pues es algo un poquito más visual, pero lleva todos los eslabones que les comenté como tal para que se pueda realizar de forma efectiva. Creo que es todo. ¿Dudas, preguntas de los presentes o de los que están en la sesión virtual por Zoom o levantando la mano o ustedes que están aquí presencial? Todo en orden. ¿Algo más que quieras agregar, Raúl? No, esto, yo creo que es un tema, realmente sí es un tema muy sencillo, es diferente como lo encuentro en la literatura, ya sea en algoritmos, ya sea en, como tabla, pero sí es importante que nosotros como personal de salud pues tengamos este conocimiento. A veces parece muy abrumador o sencillo el tema, como lo estoy mencionando, pero ya en la práctica clínica sí se cometen algunas, inferencias que pueden dar a llevarnos al error. De, podemos nosotros como personal que estamos clínicamente activos, pues hacer algunas referencias de, de ejemplos como tal. Nosotros que estamos en la quimioterapia, pues sí nos ha llegado a pasar algunas situaciones donde los pacientes tienen el mismo nombre, tienen la misma patología y van a recibir el mismo esquema en la terapia hormonal y entonces ahí sí es importante que nosotros podamos hacer la verificación completa. Igualmente, los esquemas de quimioterapia de los niños con LLA, pues utilizamos, por la doctora que está aquí, un esquema muy convencional y entonces es muy repetitivo los antineoplásicos y tenemos que verificar correctamente que sea el niño, que sea la dosis para que se efectúe de forma correcta todo el cuidado de enfermería. Y entonces cada uno de ustedes pues puede hacer ejemplos en la cuestión en el área donde se desempeña. Igual en quimioterapia, en pediatría, en adultos, pues sí se ven muchos ejemplos. Incluso en urgencias, que es una situación un poquito más crítica de emergencia, pues sí tenemos situaciones que ameritan que tengamos el conocimiento para que no haya un daño colateral y no se efectúen estos errores. Ujú. Incluso en nutrición, no sé si les ha pasado que de repente cambian a los niños de cama y ustedes los tienen medio identificados por o sectores o por camas o por salas y ya llegaban con el cereal y, espérame, ya estás en ayuno y les pasan esas situaciones así como que poco gratas, ¿no? De que se quedan los niños así de que era mi comida, pero porque los mueven de lugares y ya si los estamos identificando así por número de cama, no es muy conveniente. Bueno, entonces si no hay preguntas, por acá no dejaron preguntas tampoco en el Zoom. Te agradecemos mucho, Raúl. Tenemos pendiente ahorita la acción esencial número 3, que está muy enlazada con esto, que es la Sí. correcta medicación. En esto nos va a ayudar el licenciado Manuel eh, Reyes, perdón. Manuel Reyes, ya viene para acá, tuvo ahí un contratiempo aquí en segundo piso, pero tomemos estos próximos 5 minutos de break y mientras llega Manuel. Gracias.
Listo. Ya, ya. Bien, pues continuamos con el día de hoy la capacitación sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente. En este momento nos acompaña el licenciado en enfermería Manuel Reyes Salinas, que es trabajador adscrito aquí en el Centro Estatal de Cardiología y también con una vasta experiencia. Entonces, pues bienvenido, licenciado, por tu tiempo. Y bueno, el tema es la acción esencial número 3, que es la seguridad en la premedicación, en el proceso de medicación, perdón. Entonces, pues adelante, bienvenido. Gracias, licenciado. Pues tengan todas muy buenas tardes. Como dijo el licenciado, yo voy a hablar de las acciones esenciales número 3, que es la seguridad en el proceso de medicación. Más que una ponencia, es una plática, es un recordatorio. Yo creo que todos hemos hecho de enfermería y no de enfermería también algo tocante a esta acción que es muy importante. Lógicamente, esta acción tiene un objetivo, vamos a ver cuál es. A ver. A ver, dele, Manuel, arriba o abajo son las flechitas. Sí, no, Ah, no, a ver, no, si no le cambio yo. No, aquí ya le muevo yo. No, me va ya diciendo. como lo comentaba, esta acción número 3 tenemos un objetivo. Vamos a ver las buenas prácticas de la prescripción, preparación, administración y vigilancia de medicamentos. El objetivo es algo universal. Todos debemos de tener una misma línea para sacar los mayores resultados posibles. Si todos seguimos una misma trayectoria, sabemos lo que estamos haciendo y vamos a llegar a tener mejores resultados. Por ejemplo, que el objetivo es favorecer las acciones relacionadas con el almacenamiento. Desde el almacenamiento tenemos que tener un objetivo. La prescripción, lo que hace el doctor. La transcripción, que hacemos nosotros en enfermería. La dispensación, que lo hace en el almacén, cuando nos surte medicamento. Y la administración de medicamentos, que en este caso que es el cuerpo de enfermería. Para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos de la Secretaría de Salud o cualquier otro hospital que tenga relación directa con pacientes hospitalizados. Aquí en la práctica, los médicos del establecimiento deben de escribir la prescripción médica en el expediente del paciente y en la receta médica, con letra clara, legible, sin abreviaturas, que es muy importante, sin las abreviaturas, sin enmendaduras y tachaduras, de acuerdo con las acciones mencionadas para mejorar la comunicación efectiva, que fue la acción anterior. Siguiendo con la prescripción, debe tener impreso el nombre y domicilio del establecimiento. Aunque tenemos el nombre suficiente, el domicilio pues ya no lo dejan las recetas. Pues el nombre completo, un número de cédula profesional y firma autógrafa de quien la prescribe. Aquí pues realmente se abocan a los médicos. Es muy importante que nos la firmen o con el sello y el cédula profesional, que es el número de cédula profesional que todavía no vamos a ver. La fecha de elaboración, que es importante. En ocasiones nosotros nos guiamos como enfermería cuándo comenzó el medicamento. A mí me ha tocado decir, oye, ¿cuándo comenzó? Que no tenemos en la enfermería el dato. ¿Le dieron receta para surtir? Sí, pues préstemela. Y ahí puedo ver yo, con la fecha de elaboración, cuándo pudo haber comenzado. ¿Vale? Todos estos datos son importantes para llegar a un proceso de medicación seguro. Nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, que eso también son factores importantes para la identificación del paciente en la cual se ve la opción de ser nuevo. Nombre genérico del medicamento. Aquí nosotros nos manejamos con el nombre genérico siempre. ¿Sale? Dosis de prescripción del medicamento. La dosis, la dosis en miligramos, en gramos, y la prescripción médica, pues lógicamente el doctor nos va a decir el seguimiento de ese medicamento a tales horas y cuánta dosis. ¿Le sigue, doctor, por favor? ¿Solo se queda anterior, doctora? Sí. Frecuencia y vía de administración.
Si nos hemos fijado en el recetario, ya tiene esa variante que antes no tenía, la frecuencia y la vía de administración. Yo me he fijado porque hace mucho que no estaba en consulta externa y ahora que yo a los doctores ya hago las recetas, y ahí nos dice exactamente los días que dura y la administración vía oral o intravenosa, subcutánea, etcétera. Indicaciones completas y claras para administración. Esto es muy importante porque a veces el paciente que entra con el doctor, pues le dice todo y luego todo dice que sí. Es muy importante en enfermería preguntarle, ¿si entendió, don? ¿Si entendió, señora María? ¿Si entendió, señor Fernando? Y si no, decirlo otra vez de forma más clara, más tranquila. ¿Vale? Porque el paciente debe irse entendiendo completamente las indicaciones, porque no es 1 o 2 días, son varios, y son diferentes medicamentos, diferentes dosis, etcétera. Nuevamente volvemos que no debe tener conexiones que pudieran confundir al paciente, personal o farmacéutico. Desde el paciente al tener las indicaciones. Nosotros como personal también debemos saber qué medicamento es. Si no está elegible, pues no sabemos qué va a hacer, más que el doctor. Tenemos que decir a todos al doctor, mira, doctor, ¿aquí qué dice? Y en la farmacia, pues también. En este caso, aquí, en la farmacia, pues ir a ellos preguntarle qué nos dice aquí. O no tenemos de estos miligramos, nada más tenemos 250 en lugar de 1 gramo. Toda esa comunicación efectiva que se ve en el 1 es importante para seguir aquí en la acción número 3, en la prescripción de medicación segura. No se deben utilizar abreviaturas en dosis, diagnósticos e indicaciones, lo que ya habíamos tocado anteriormente. Aquí sigue la transcripción. El personal de la enfermería, en este caso nosotros, debemos de anotar el medicamento en la hoja de enfermería y las indicaciones médicas sin modificar la prescripción original. Si tenemos alguna duda, hay que decirle al doctor para que nos haga una indicación nueva en la hoja de enfermería, en la hoja de indicaciones, y posteriormente de ahí transcribirla nosotros en nuestra hoja de enfermería para seguir con su tratamiento. En caso de duda, pues aclararlo con el médico tratante. El personal de enfermería solicitará al médico a la farmacia hospitalaria para pacientes hospitalizados, pues esto ya lo mencioné ahorita. Esta solicitud debe ser clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras. Todo esto que estamos aquí ya como 4 veces que lo hemos tocado, es muy importante, ¿sale? Aquí sigue, doctora. Aquí de la dispensación. El personal de la farmacia verificará la solicitud de medicamentos antes de entregarlos. La cantidad que pide nuestro jefe de piso, tiene una hoja especial, puede ir a llevar diario. En veces, si se requiere más, pues hasta 2 veces por día. Debe de tener el que nos va a surtir a nosotros, en este caso la farmacia, debe de ver el caso de verificar la solicitud de medicamentos antes de entregarlos, perdón. Y en caso de dudas, no deben entregar el medicamento. En este caso, pues ya ellos ya se encargan y se pondrá en contacto con el médico que prescribe para realizar de la aclaración. Pues es lo que les mencionaba ahorita. Debemos de tener esa línea de comunicación siempre. Y no únicamente con esta acción 3, sino que es la primera, que es también importante. Y el personal de farmacia entregará el medicamento realizando previamente la verificación de los medicamentos prescritos y proporcionando la información completa sobre el manejo a quien los recibe. Hay medicamentos que necesitan refrigeración. Hay medicamentos que tienen que diluirse antes de aplicarse. Las personas, todos estos antibióticos tienen su diluyente. A veces no nos llega uno o vienen quebrados. Pues no los aplicamos porque falta el diluyente especial. Los acetrónicos también tienen su diluyente especial. Entonces, eso lo hacemos a un lado. Ya lo dejamos al jefe de piso y posteriormente nos trae el otro, lo dejamos ahí a un lado y agarramos uno que realmente cumple con el requerimiento prescrito por el médico. Aquí sí, doctora, por favor. Aquí ya sigue la preparación. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Lo anterior? Pues como decía, más bien es un recordatorio, porque pues todo lo hemos hecho, ¿verdad? Continuamos con la preparación en las acciones del número 3. Solo el personal autorizado para ello podrá preparar los medicamentos y productos biológicos. En este caso, por lo que es enfermero. ¿Vale? Esto es muy importante. La preparación de los medicamentos debe realizarse en un entorno higiénico y seguro,
dependiendo para tal fin, con equipo y suministros adecuados. Aquí pues podemos poner ejemplo de lo que es la quimioterapia, ¿verdad? Lo que es la campana, gorro, guantes, cubrebocas, lentes, etcétera, etcétera. Queda bien ese ejemplo de la preparación de las quimios. Y para la preparación de medicamentos que requieren de un medio ambiente estéril, se utiliza el equipo de protección personal y se emplean las técnicas sépticas adecuadas. Aquí puedo poner, por ejemplo, una nutrición parenteral, sacar un hemocultivo, que también tenemos que tenerlo lo necesario, con técnica estéril. ¿Sale? ¿A qué sigue, doctora? Por favor. Continuando con la preparación, el personal debe estar capacitado en técnicas asépticas para la preparación de los medicamentos. No me acuerdo que también Anabel nos ha dicho, ha pasado en veces, el año pasado me acuerdo muy bien, piso por piso para enseñarnos, también pláticas para tener que utilizar todos, porque todos desde el debemos saber todo de todo. ¿Sale? Si no, pues lo podemos acercar con nuestra jefe de piso. Si en este caso no entendí, y pues yo creo que va a ser importante, estamos en capacitación y pues lógicamente tenemos que saber todo de todo un poco. ¿Sale? Siempre y cuando cumplamos con los reglamentos especiales. Por el caso de medicamentos anestésicos, opioides y antisépticos locales, intratecales y epidurales, deberá preferirse la presentación unidosis o la preparación más pequeña garantizado. Esto con el fin de que cuando abramos esa ampolita, debemos desechar. Aquí nos dice la apertura de un frasco nuevo durante la preparación y el desecho de sobrantes o remanentes al término de la preparación. Y con todos estos hay que tener mucho cuidado y no es a la siguiente, sino que sacar la dosis más pequeña para sacarlo proporcional. Si lo más chiquita es 1 miligramo y necesito 2, pues serían 2 ámpulas. Y no vienen de 10, porque tengo que sacar 2, y lo demás, tus 8, tengo que desecharlo para tener nosotros un mejor control en el proceso de seguridad de la medicación. Continuamos con la preparación. Aquí hay otros puntos clave de la verificación inicial, la prescripción médica, como dijimos, que es omeprazol, pantoprazol, ceftriaxona, cefepime, etcétera. Son muchos medicamentos que ahorita vamos a ver los LASA, que se pueden pronunciar casi igual y también se escriben parecido, ¿no? Esto es verificar realmente cuál es el medicamento que vamos a administrar. Los correctos de la preparación que ahorita lo vemos. Doble verificación de medicamentos de alto riesgo, como tenemos en los electrolitos concentrados, las quimioterapias, insulinas y anticoagulantes. Pues todo esto tenemos que saber, pues son de alto riesgo. Un electrolito, pues realmente si lo ponemos directo, ahorita lo vemos unos cuantos, pues realmente vamos a hacer un daño al paciente. El entorno de seguridad, pues lógicamente tenemos que ver que tengamos un entorno seguro y saber lo que estamos haciendo. Con eso podemos garantizar la seguridad del paciente, lo que estamos administrando en dosis, tiempo, hora, etc. El etiquetado, el código de colores, los electrolitos concentrados, que es una norma oficial, la 072. También está totalmente tomado en cuenta. Y los medicamentos LASA, que son sus siglas en inglés, Lock, Alic y Sound Lock, que realmente se ven igual y suenan igual. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque con esto sí nos hemos equivocado de repente, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sale? ¿A qué sigue? Los ciclos de preparación, que es el medicamento, pues realmente que sea el medicamento que nos está pidiendo el doctor. La dilución, ¿en cuánto quiere el doctor diluir? La indicación y dosis. Vía de administración, puede ser vía oral, un paracetamol que a veces no tenemos vía venosa. Le preguntamos al doctor, nuestro jefe de piso, oiga, no tenemos vía IV. Si usted ayuda, pues nosotros le podemos dar, pues ya nos dio la indicación necesaria. Si le podemos dar el paracetamol vía oral, que serían 2 pastillitas para diluir el GAM. Esa es la vía de administración y indicación de dosis. La vía de administración, pues ya lo dije, puede ser oral, subcutánea, etcétera. Y la hora de administración. Es importante también bolear nuestra hora de administración de cada medicamento. A veces, como decimos nosotros, hay pacientes que tienen farmacia, entre comillas, lo decimos cuerpo de enfermería,
¿Por qué? Porque son muchos, pero hay que siempre bolearlos. A veces se nos pasa, luego nos entregamos tú, no, oye, le pusiste la furosemide, le tocaba las 9, sí se le puse, pues se me voy a bolearlo. Ah, pues entonces hay que bolear. Todo esto es seguridad en el proceso de medicación. Sí, ¿verdad? Aquí en la vía de administración, bueno, continuamos. La preparación de administración segura de medicamentos incluye al menos la verificación de los siguientes correctos. Aquí ya no tenemos 5, sino tenemos ya 10. En el anterior también se decía medicamento correcto, perdón, dosis correcta, día correcta, horario correcto y preparar, administrar usted mismo. Es uno de los puntos importantes. Si lo seguimos en orden, pues tiene que ser el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, día correcta, horario correcto, verificar fecha de caducidad. Eso también es muy importante. En ocasiones no nos agarramos el medicamento y no lo vemos. Por eso son estas pláticas de recordar y de hacerlo. ¿Para qué? Pues para tener una seguridad, al menos en mi plática de la rehabilitación. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado y ver la caducidad. Si nos ha tocado medicamentos que se fija uno y tiene uno desechando un año. Preparar y administrar. Perdón. Usted mismo, requiere usted mismo el medicamento y hora, velocidad de infusión correcta, todo esto es muy importante. Por ejemplo, toma de cuenta un acetón, que es un antiemético. Si lo administramos de forma muy rápida, se le contribuye el efecto, le produce náuseas. Y el acetón es para evitar náuseas y vómitos. Entonces es muy importante la velocidad de infusión correcta. Y estar enterados de posibles alteraciones. Eso también es muy importante, que a veces no lo hacemos. Y aquí lo puse con otro tipo de letras que es, en la hoja de enfermería, ahí tenemos un rubro que nos dice alergias. Antes de administrar cada medicamento, es importante porque realmente yo no lo hacía, pero ya lo hago. Preguntar antes si tiene presencia de alergia o es alérgico a algún medicamento el paciente. Ahorita tenemos a un señor en la cama 206, creo que se llama Gilberto, y ahí tiene a lo que es alérgico, ¿eh? Y por ahí a mí me tocó atenderlo y me dijo el paciente que qué le estoy poniendo. Y se me hizo raro, ¿por qué? Yo sabía que estaba el medicamento, que era el metronidazol. Son 3 medicamentos, no recuerdo bien. Por eso es importante preguntarle antes del paciente, ¿sale? Desde que nos entregan el paciente que está en urgencias, que pasa con nosotros, hay un rubro. Y en veces no lo llenamos en enfermería. Y es muy importante. También eso nos ayuda para tener la seguridad en el proceso de medicación. Preguntarle al paciente si recuerda algún efecto secundario de un medicamento. ¿Sale? Es muy importante también les vuelvo a repetir, tenemos un rubro en la hoja de enfermería que nos dice, ¿es alérgico a algo? Ahí lo podemos anotar. ¿Sale? Aquí sigue el cuadro, por favor. La vigilancia de medicamentos. Pues aquí les el almacenamiento, como lo dijimos, hay una semaforización de los medicamentos. Los electrolitos concentrados deben estar etiquetados con colores específicos según la norma. ¿Se acuerdan qué color es el azul? La enfermería lo que tenemos, el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan? Los ampolitas. El rojo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad de sodio? Exactamente. El verde, amarillo, el naranja y aquí el blanco es un sodio hipertónico. ¿Sale? Todos tienen un color específico que son electrolitos concentrados, que es muy importante saberlos. De aquí los guiamos por colores. Si vemos un medicamento con color de estos, ya sabemos que es muy peligroso. Yo me acuerdo cuando estaba en pediatría, llegaron estudiantes y lo primero que hizo Juan Carlos, que era el jefe de piso, enseñar dónde estaban los medicamentos, entre comillas, controlados, donde tenemos opioides, todo eso, y también los electrolitos concentrados. ¿Sale? Es importante saber dónde están. Por si necesitamos, ya sabemos que hasta el report tenemos que hacerlo bien, verificar 2 veces. Y aquí en la subrogación de los medicamentos también tenemos colores. En el carrito azul, tenemos rojo, que lo tenemos nosotros. Tenemos varios medicamentos en la primera plataforma.
Meses cada año lo tenemos que hacer, si no es que menos, los tenemos que semaforizar con colores. Si es menor a 6 meses, debe ser rojo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarlo primero para que no caduque, para darle uso, siempre y cuando tengamos dentro de la caducidad 12 meses utilizar. El amarillo, si es de 6 a 12 meses, ese todavía tenemos un poquito más de colchón, por utilizarlo puede pasar todo este otro año, o este año puede salir, si lo tenemos semafrizado de color amarillo. Y mayor a 12 meses o más de un año, que es el verde, ese sí nos puede aguantar un poquito más, hasta 2 o 3 revisiones del carrito rojo que tenemos que hacer nosotros. De hecho, al iniciar el de turno, también un enfermero tiene que encargarse de hacer la bitácora en nuestro carrito rojo. Y los medicamentos son muy importantes para hacerlo y realizar. ¿Sale? La que sigue, por favor, doctor. En la vigilancia de medicamentos, pues aquí no únicamente es notificarlos, prepararle y reportar de inmediato eventos centinelas, eventos adversos o así fallas. Esta sería la acción número 7 que posteriormente lo vamos a ver, no quise hablar mucho. Pero lo importante que debemos hacer nosotros, la enfermería, reportar. Aquí con la doctora Francia que está presente, nos hemos apoyado mucho. No debemos dejarlo pasar. Al contrario, reportarlo nos va a enriquecer. No tenemos que tener miedo, como hemos anteriormente comentado. Somos profesionales, somos seres humanos, nos equivocamos. Pero también para que nos sirvan esas experiencias tenemos que reportar, son muy importantes. ¿Sale? Por eso se nos olvida de enfermería, porque el paciente depende de nuestras acciones. Digo, nos equivocamos, pero también es importante notificarlos. Que sigan. Y me quiero despedir con esta frase que dijo Hipócrates: lo primero es no hacer daño, ¿sale? Nosotros de enfermería, el paciente está totalmente ciego a confiar en nosotros. Y esta frase me gustó mucho. Lo primero es no hacer daño, ¿sale? Que esto lo dijo Hipócrates, que es el jefe de la medicina. Si tiene alguna duda, que no sería como... Mencionó algo de pasar medicamentos con un nombre específico de su Exactamente. Hay medicamentos que se pueden pasar en bolo. En bolo es menos de un minuto. Hay dos soluciones, exactamente. Ya con el medicamento, con el doctor nos dice, paso en bolo. Si tenemos que usarlo rápido. Eso significa. Pero también tenemos medicamentos que tienen que ser, que pasen lento y diluido. ¿Por qué? Porque el paciente, si lo pasamos rápido, pues va a tener esa reacción, como dijeron los sectores. ¿Sale? También es importante en la difusión y el tiempo. Nosotros estamos en la enfermería, pues sí lo sabemos. ¿Sale? Si tienes un controlaco, lo pasamos el 10 y el paciente normalmente se dio. En ocasiones, uno de 20, porque hay una clínica de 20, lo pasamos lento y ya se enloqueció la vena. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Y tenemos que estar alerta a esas reacciones. La quimioterapia ni se diga, tiene que estar bien canalizado, notificar que tenga retorno, etcétera, porque la quimioterapia pues se puede quemar si no está bien canalizada. Y en ocasiones, pasando la quimioterapia que no tiene dolor por la molestia, se ve el caminito de la vena roja. Y ahí tenemos que estar nosotros muy al pendiente, no únicamente con la quimio, con varios medicamentos. ¿Sale? Pero sí tenemos medicamentos que se pueden pasar solos, sin diluir. La furosemida, que son, creo que 1 mililitro, se pasa directito. Y otros medicamentos que tenemos que realmente diluirlos en solución, puede ser glucosada o solución silológica y lenta. Eso es para una hora. ¿Vale? Y pues tienen otra pregunta. De los que están en Zoom, ¿alguien tiene alguna duda o un comentario? Puede escribirlo en el chat o levantar la mano. De aquí, de los que están, Raúl. Yo, un comentario. En la de la preparación médica, bueno, como sabemos, hay algunos medicamentos de quimioterapia que pertenecen a la misma familia. Por decir, la doxorubicina la da uno, y en ocasiones, pues tenemos desabasto y a la indicación médica nos dan un gramaje, y entonces podemos pensar que
es el mismo. Entonces ya al hacer la equivalencia que lo hace el médico de la dosis, pues corroboramos que no es así. Pues a veces podemos tener ese posible error de decir, como es de la misma familia, es una antraciclina, pues la voy a poner. Va a ser el mismo para trabajar o para priorizar un poquito el trabajo. Entonces, sí hay unas cuestiones muy puntuales ahí en la quimioterapia, como ejemplos. Por decir, el día de hoy, la señora que estaba tomando su quimio, pues llevó su antineoplásico de otra marca que no es tan convencional a la que se usa en el centro. Y al momento que me toca prepararla, pues me doy cuenta que el fabricante te dice que lo tienes que dividir en 50 mililitros de solución fisiológica o inyectable, que es lo más convencional. Pero ahí hay todo un bagaje de conocimiento, de información que es muy interesante de cómo prepararlo, porque le das una estabilidad, le das mayor tiempo, por decir, cuando nos traen medicamentos del convenio que se tiene con SAFE, pues se tardan un poquito más en la caducidad, dependiendo cómo lo preparemos. Entonces, sí danos la oportunidad a nosotros que estamos en enfermería en esta parte de la campaña de flujo laminar, pues danos la oportunidad porque tenemos pues la ventaja de que nos dan el medicamento con todo bien instructivo. Entonces, tomarnos un poco de tiempo para poder resolver esas dudas y, bueno, prepararlo de la forma efectiva. Porque a veces por la premura del trabajo lo hacemos con 10 o con 15 o con 5 y la realidad es que el liofilizante no llega totalmente a la reconstitución del medicamento y entonces sí hay un problema ahí. Y entonces a veces vemos efectos adversos en los pacientes o en los niños o en los adultos que pueden ser relacionados también a la metabolización del medicamento. Entonces, les digo, hoy, como lo compró el paciente, era diferente. Y así hay infinidad de ejemplos muy, muy puntuales por la plática de Meni, que también por decir el bortezomib, si lo vamos a aplicar, que lo pone el médico en subcutáneo, pues la dilución, la reconstitución da 1.5, pero si ese mismo medicamento lo queremos pasar IV, se aplica 2.5 de solución fisiológica o de inyectable y entonces es diferente la reconstitución. Entonces, el mismo medicamento con diferente cantidad diluyente nos da un efecto. Entonces ahí es todo, les digo, van pasando de diferentes antineoplásicos, pero puntualizando eso de la preparación como tal, que está muy, muy puntual. Y a veces nosotros como profesionales de enfermería nos da un poquito de curiosidad la cuestión de la administración, la dilución, porque no hay una estandarización de decir, este medicamento se va a pasar, como decía Meni, en 10 en 20 en 50. Entonces hay unos protocolos o algunas guías de práctica clínica que nos ayudan a ir entendiendo el qué hacer, pero no está estandarizado como tal. Y entonces cada enfermero puede decir, no, pues yo lo aplico la aceptación en 10 yo en 20 yo lo pongo en un Metricet con dilución de 50 y a cierto ritmo, como decía Meni. Entonces, sí analizar esas cuestiones para poder emprender un cuidado más efectivo en la cuestión de nuestro tercer día. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra duda, comentario? ¿No? Lore, con las administraciones de parenterales y eso, ¿no? Ya quedó todo. Ah, ok, sí se los mandan, ¿verdad? También. Ok, si acá de Zoom tampoco hay ningún comentario. A ver, permítanme. Sí, sí hay, como, sí hay una pregunta. ¿Existe una doble verificación de medicamento al administrar al paciente? O sea, aquí se hace una doble verificación Lo ideal es hacerlo, doctor. Pero como ya hemos mencionado, en ocasiones sí preguntamos, por ejemplo, las infusiones de fentanil, eso es un medicamento pues, muy controlado. Y realmente sí verificamos la dosis, si nos ha tocado de preguntar en el de empatía que están los dos, preguntamos, sí, doctora, sí se hace. Sí se hace. Ok. Ah, a ver, perdón. Aquí hay otra que era para la para la ponencia uno, pero hasta ahorita vi el chat. Entonces es para Raúl. Se trata sobre qué mecanismos de verificación se utilizan posterior al ingreso del paciente y la elaboración del brazalete. Y continúa.
si existen mecanismos de detección y notificación oficiales, o sea, plataformas federales o estatales de fallas y errores. Sí, como plataforma sí hay, sí existe todo ese, no me sé el nombre, ¿usted sabe? La plataforma de delitos adversos, nos comenta la doctora, que es la idónea para reportar el caso de... Ajá, ya sería en la cuestión de que el paciente pues ya esté ingresado y tengamos el error como tal. Les digo, en las verificaciones de nombre, de fecha de nacimiento, de la cédula, en este caso en nuestro centro de cancerología, que es una cédula de paciente, pues nos va ayudando a delimitar esa cuestión de la verificación. Y luego el padecimiento, que en estos son los padecimientos oncológicos, y toda la cuestión de que vamos, nos permite dar una íntegra revisión y identificación de lo mismo. Se vuelve, parece la ponencia o el tema muy repetitivo, pero ya cuando se van entrelazando los diferentes servicios, que es donde nosotros como enfermería se va ejecutando, por decir que ingresa el paciente, viene a, no sé, a consulta médica, viene mal, asténico, dinámico, trae ahí una mielosupresión, ingresa a urgencias, ya entra la parte médica, nos da su reporte, nos da las indicaciones y empezamos nosotros con toda la ejecución. La realidad es que a veces la premura del tiempo o la sobrecarga de trabajo lo damos por bien servido que el otro también, el compañero de admisión o el otro profesional ya hizo esa verificación y ahí es donde puede ejecutarse el error. Pero en sí son cuestiones muy básicas. Le digo, nuestro centro es pequeño y sí se puede llevar cabalmente o puntualmente este punto, ¿no? De la identificación del paciente. Y así repetitivamente, cuando se entrega de urgencias o sube a algún piso de hospitalización, volvemos a hacer el mismo procedimiento. La identificación del brazalete también nos ayuda mucho, por decir, si va a quirófano, que es otro de los servicios donde pasan de urgencias a quirófano, pues también nos ayuda a verificar que es el paciente, a qué procedimiento va. Y normalmente nosotros como profesionales de enfermería, en cada entrega de pacientes sí lo hacemos de esa forma, para nosotros tener y contener cualquier problema que se vaya a suscitar en un futuro. A mí, bueno, aquí en esta institución no me ha pasado que, que se haya suscitado una situación del problema. Yo trabajo en otro lado y ahí sí se escoge un paciente, entradas de urgencias hasta quirófano y no había un ingreso como tal en el sistema y tampoco no tenía el expediente clínico y ya estaba en sala de quirófano. Entonces ahí sí es un Se problema. brincó todos los Se brincó filtros. todos los filtros y entonces ahí sí. Pero la institución es más grande, les comento. No es bueno, es como tal, una excusa, pero sí al tener un poquito más de derecho a audiencia se complican los procesos y que todo el personal esté previamente informado de las acciones que se tienen que llevar. Entonces ahí sí es donde, como comenta la doctora Francia, pues se tiene que hacer un reporte preliminar de la situación. Porque si llega, digamos, que entra a cirugía y cambiaron a los pacientes, pues ya es un problema legal, como lo decía en la introducción, son costos financieros muy altos y los problemas legales que puede suscitarse a todos los responsables sobre la acción. Muchas gracias. Por favor. Entonces, si quería para cerrar, pues, ¿no? Sí. Pues está bien. Bien, pues ya parece que no hay más preguntas, ¿verdad? Acá ya no, y acá presenciales tampoco. Entonces, pues, nueva cuenta, muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia de manera virtual, de manera presencial. Muchas gracias a nuestros ponentes el día de hoy, al licenciado Raúl Graciano, al licenciado Manuel Reyes. Y bueno, pues la verdad esperamos que sea de utilidad la información que se recibe el día de hoy. Y bueno, mañana continuamos hasta el día último con las demás acciones esenciales para recibir el paciente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Sí, por favor, se registran. Bueno, los que están en línea ya se registraron en la encuesta en línea, con eso es suficiente. Hasta mañana, buena tarde.